Bueno, estamos acá con José Luis Pereira. Hola José, ¿cómo estás? Hola Claudia, muy bien, encantado de estar con vos. Contanos bien cómo surgió en vos la literatura. Bueno, yo como todo escritor, comencé escribiendo poemas, de los cuales me avergüenzo ahora. Aquellos primeros poemas fueron horribles. Entonces dejé de escribir poemas y comencé a escribir cuentos, historias, que también fueron horribles. Recién comencé a escribir algo que realmente me gustara a los 50, 45, 50 años. Pero la poesía siempre está en mí. Yo escribí ensayos por ejemplo sobre Isidoro Blaikán, ganó el premio Fray Mocho en Entre Ríos. He publicado una novela negra, he publicado un volumen de cuentos, pero la poesía siempre está. Es decir, yo opino al igual que Blaikán. Te voy a leer un poquito lo que él opinaba, porque yo lo considero mi maestro. Blaikán es mi maestro. Yo amo y respeto mucho la poesía. Sigo viendo todo, absolutamente todo, por los ojos de la poesía. Pienso que la poesía está por encima de la literatura, que es algo aparte de la literatura. Para mí es una especie de categoría que rige todas las cosas. Envidio a los poetas. De todos los seres humanos, prestigio al poeta. Los poetas son un mundo aparte y yo envidio a los poetas por su coraje. Toda la belleza pasa por lo poético. La belleza de un cuento pasa por lo poético. Y ahora esta definición de poeta a mí me encanta. Es de él también, de Isidoro Blaikán. Sé que la poesía conduce a la locura y que un poeta es como un cartero que corre envuelto en llamas. Alguien que corre envuelto en fuego con algo en la mano que tiene que entregar. Eso es un poeta, eso es un poeta para él. Y yo creo que sí, que cuando uno está muy dolido, muy enamorado, muy triste, entonces sale el poeta sí o sí. También cuando ve algo hermoso. Claro, eso te iba a decir, la poesía solamente con el tema de la tristeza o la melancolía. No, también con la alegría, pero uno está tan contento que no se acuerda de escribir, digamos. Uno escribe más que nada cuando está melancólico. Blaikán, por ejemplo, tiene un libro, un cuento que se llama Cerrado por Melancolía, y él decía que la melancolía era muy apta para escribir. Esto también está en un viejo ensayo que se llama Anatomía de la Melancolía, ¿no? Cuando uno está melancólico viene de la palabra humor negro, de esa melán quiere decir negro. Cuando está con el humor negro, así medio oscuro, turbio, a uno se le da por pensar las cosas más horribles, más sublimes. La alegría da para disfrutar la alegría, para vivirla, para no pensar la alegría, uno la vive. No escribe generalmente. En cambio, cuando está con el humor negro, con la melancolía, sí. Y en vos la melancolía, ¿cómo se vislumbra, ¿no?, en los textos? Lo melancólico, es decir, la melancolía a mí me lleva a un estado no de depresión, sino más bien de introspección. Y cuando me pongo introspectivo, yo tengo muchas cosas tristes en la vida. Soy un hombre alegre, positivo, optimista, pero cuando me invade la melancolía me pongo muy introspectivo, y ahí vuelvo al pasado, o si no pienso en cosas mucho más profundas, digamos. Cuando yo estoy contento, yo vivo. Eso es lo que pasa. Y no escribo, ni leo. Ni leo. Yo cuando estoy contento, no leo. ¿Y por qué? Porque la felicidad hay que vivirla, hay que disfrutarla. Son tan pocos los momentos felices.
Es decir, la felicidad no es algo continuo, son pantallazos. Entonces cuando uno está feliz tiene que vivir y aprovechar y vivir. Punto. ¿Y por qué crees que la felicidad capaz son escasos momentos y la alegría también? No es que uno viva en estado de alegría, ¿no? Sí. ¿Por qué pasa eso? Esto ya lo contó Abelardo Castillo. Abelardo Castillo dice que uno escribe, el escritor es escritor porque se siente insatisfecho con el mundo, porque está infeliz, digamos, porque no está contento con lo que... Entonces tiene que crear algo para completar ese mundo imperfecto. Eso lo dice Abelardo Castillo en Ser Escritor. Y yo creo que también algo de eso hay. Uno escribe cuando está mal. En cambio, cuando uno está bien, no le hace falta escribir. Hay mucha gente muy sabia, muy inteligente, que vive una vida plena con los hijos, la familia, el trabajo, y no escribe. Y a veces se siente mal porque dice, yo tenía que haber escrito. Y yo le digo, no te hagas drama, hermano, vos sos un tipo feliz. ¿Para qué vas a escribir? Y vos cuando pasa eso, en tus momentos felices, que no escribís ni lees, que me parece raro el tema de no leer, ¿no? ¿Vos no sentís culpa? Sí, siento culpa. Digo, tenía tal libro para leer y me lo dejé. Y tengo una biblioteca enorme en casa que se tiene que limpiar. Ya mi señora Silvia tiene que limpiar y ordenar, y me ordena el desorden, digamos, ¿no? Pero yo tendría que vivir 3 vidas para leer todo lo que quiero leer. Ahora anduve por las ferias acá de Buenos Aires y me llené de libros, así que no sé cómo voy a volver a Gualeguaychú con tanto libro encima. Y contanos, hablamos acerca de autores, ¿no? ¿Qué autores te marcaron? Isidoro Reinstein a mí me marcó, me dio mucho como lector, porque yo estaba estudiando literatura y él hablaba de una profesora que tuvo la secundaria, una profesora renga, que le hizo odiar la literatura, o sea que, no, él amaba la literatura, pero escuchaba a esta profesora que era tan aburrida, tan insoportable, tan tediosa, que decía, esta mujer destruye la literatura, hace todo lo contrario de lo que tendría que hacer. En lugar de hacer sentir gusto por los libros, provoca rechazo. Entonces yo justo estaba estudiando profesorado de lengua y dije, yo no quiero ser como esa profesora. Entonces yo siempre di lo que a mí me gustó. O sea, todo lo que me apasionaba, me gustaba a mí, yo se lo daba a mis chicos. ¿Cómo qué? Y por ejemplo, les daba Borges, les daba a los del segundo año, por ejemplo, les daba La Casa de Asterión, y los otros profes me decían, no, pero eso es muy profundo para ellos. Mentira. No, o les daba, por ejemplo, el poema de los dones, o les hablaba de la parte política del Martín Fierro, a los chicos del segundo año, que tienen 14 años. Y a los chicos les encantaba. Siempre no me ceñía al programa, digamos, ¿no? Yo estaba contento y quería hablarles de Garcilaso de la Vega, que lo daba muy pocas veces, y les hablaba de Garcilaso. Si no, les hablaba de Borges, o les hablaba de Bertolt Brecht, o tratábamos algo de literatura china, por ejemplo, que no está en el programa. Y a ellos les encantaba. Leíamos un cuento que se llamaba Mil Grullas, y de ahí saltábamos a la ciencia ficción, porque todo tenía que ver con la destrucción del planeta, y la ciencia ficción tiene cosas post-apocalípticas, digamos, sobre todo un cuento que se llama La Rueda, de John Wyndham, que es un autor inglés, que no está en el programa, pero me encantaba. Entonces yo le daba John Wyndham, La Rueda, pegadito a las Mil Grullas de Elsa Bornemann, por ejemplo, ¿no? Es un cuento que está ambientado en Hiroshima en 1945, cuando arroja la bomba atómica, y después viene, claro, todo este miedo humano por la Tercera Guerra Mundial, que por supuesto nunca se llevó a cabo, pero hay muchos cuentos de ciencia ficción que tratan ese universo post-apocalíptico, digamos, ¿no? Esas cosas les daba, ¿no? Y les hablaba de Julio Verne, y de todo lo que un hombre sueña hoy, otro hombre lo puede hacer realidad mañana, y todo lo demás, ¿no? ¿Y cuándo decidiste ser profesor? Siempre lo quise ser, siempre lo quise ser. Y de letras, ¿no? Contanos. Bueno, yo soy de una familia muy
pobre, yo vendía diario. ¿Vos sos de qué provincia? De la provincia de Entre Ríos, de Gualeguaychú. Nací en el seno de una familia de pocos recursos. Mi padre fue empleado de un frigorífico, trabajador, y el frigorífico cerró. Entonces él tuvo que buscar otros trabajos así para mantener la familia. Éramos 6 hermanos, aparte de papá y mamá. Y yo vendí diario, empecé a vender diarios a los 10, con mi hermano mayor de 11. Y lo genial que me ocurría era que, la suerte que tuve es que yo no solamente vendía los diarios, sino que los leía. Entonces yo me acuerdo de toda esa época de ebullición literaria, cultural, era la época de Borges, de Cortázar, y eso aparecía en los diarios. Y yo me acuerdo de esos debates de antes donde hablaban grandes escritores y todo cambió. Ahora quieren conocer la opinión de alguien importante y llaman a Moria Kazan, a alguna vedette, alguien que no tiene formación intelectual. Antes sí, antes había debate profundo, hablaba Sábato, hablaban grandes personas, ¿no? Marco de Neri. Y esos cambios que se produjeron, ¿no? Del ayer al hoy, contanos, ¿por qué crees que sucede? Y hay una pauperización de la cultura, digamos, ¿no? Y nosotros estamos ahí luchando en contra de esa pauperización. Todo lo que vos hacés, difundir poesía, los poetas y todo lo demás, es un esfuerzo que a mí me causa mucha emoción. Y lo mismo que hace Quito Minore. Quito Minore, que se encarga de reunir a los poetas en su antiguo centro cultural, perdón, La Imaginería, y todavía lo sigue haciendo en el sur y en otros lugares donde él puede. Hablar de poesía en esta época es algo sublime. Encontrar un espacio donde hablar de libros, de autores, es genial, porque ahora la televisión no llama nunca a un escritor, jamás. Llama a las bataclanas, a los travestis, llama a gente digamos así, que no tiene formación cultural. Es decir, la cultura de ellos es el chismorreo, por ejemplo, ¿no? ¿Qué hizo Pampita? ¿Con quién anda de novio? ¿Con quién? Y toda una pauperización de la gente para mantenerla ocupada con estupideces mientras las cosas importantes pasan atrás, el endeudamiento, la corrupción pasa por atrás, y en la tele les muestran con quién se peleó fulanito de tal, qué ropa usa fulanita. Esa estupidez, esa pobreza espiritual del argentino está manejada culturalmente a través de los medios. ¿Y por qué pensás que, por ejemplo, la gente no ve esos programas y vos capaz haces un programa de cultura, de entrevistas o todo lo que tiene que ver cultural, y capaz no tiene tienen pocos televidentes y lo levantan rápido? Es porque aburren esos programas. A la gente común le aburre pensar, no quiere pensar, está trabajando todo el día, entonces llega a la casa y no quiere ver a Tinelli, y quiere ver a las chicas desnudas, casi desnudas, bailando. Todos los bailes son del mismo tipo, un corte así bastante sexuado. Y bueno, eso le gusta a la gente, le gusta todo lo predigerido, todo, no le gusta masticar la manzana, sino quiere el puré de manzana que le den. Todo le cuesta, esa es la pauperización, digamos. La pobreza cultural no está en buscar una nueva idea, sino que tener la idea ya formada, transformada, y con eso manejan a la clase media. La clase media no tiene tiempo para decir, perdón, el público medio, o sea, yo creo que mucha gente de clase media, clase alta no mira tele. Vamos a hablar del público de la tele. No lee, generalmente no lee, y no piensa por sí mismo. Hoy estuve escuchando ahí en el lobby del hotel a una turista y al conserje, y hablaban de lugares comunes que te da la tele. Todos los peronistas ayudan a los pobres y los pobres se acostumbran a no trabajar. Este es un gobierno de ricos para ricos.
los pobres están mal acostumbrados, todas cosas ya preferidas, y así funciona la mente del argentino promedio. Y desde el ambiente de la cultura, ¿cómo se puede cambiar esta realidad? Y yo creo que los poetas, los escritores somos un poco rebeldes, por eso en toda sociedad se los persigue, se los calla. Fíjate la Revolución Rusa, con Stalin, por ejemplo. Todo poeta era un opositor. Y en la época de Juan Manuel de Rosas, todo opositor era un unitario, salvaje, unitario. Y ahí estaba englobado Echeverría, estaba Sarmiento, José Mármol. Siempre la cultura representa para el poder un peligro, ¿no? Y lo mismo ocurrió en la época de Perón, ¿por qué no decirlo? Yo soy peronista, pero en la época de Perón, Victoria Ocampo estaba proscrita, Borges estaba proscrito, y de ahí viene el hermoso poema de los dones de él, digamos, ¿no? En fin, la Argentina es un país complicado para los intelectuales. Siempre el intelectual estuvo callado, pero en la década del 70 yo me acuerdo que durante los gobiernos militares, bueno, por lo menos Borges opinaba, y Borges escribió Juan López y John Ward en plena dictadura militar, que es un poema totalmente antibelicista. Es hermoso poema ese de Juan López y John Ward. Y sin embargo él lo publicó en Clarín durante la dictadura militar, que es un poema muy valiente y es antibelicista. En fin. Antes hablaban los poetas, tenían su espacio en los diarios, ahora están escondidos, están subvaluados, devaluados. Y se escucha a la Zula, a la Moria Casá, se escucha a Pampita, se escucha a muchos chicos ahí que andan de novio con otros chicos opinar y todo lo demás. Y le encanta ver correr sangre, pero cultura poca cultura. Estuvo Gerard Depardieu acá en la Argentina y dijo que la televisión argentina era lo más asqueroso que él había visto a nivel mundial, y yo estoy de acuerdo con él, Todos los programas son iguales, todos los programas versan sobre lo que hace Tinelli, lo que hizo, lo que no hizo, chismorreo, manipulación de la mente y poca cultura. Volviendo a tus textos, ¿no? Vos comenzaste como poeta. Contanos bien las primeras cosas que escribiste en poesía y bueno, ¿qué fue lo que te determinó que capaz empezaras a ir a otros géneros? Bueno, mis poemas eran muy melodramáticos, muy sufridos, muy tontos. Bueno, eso es lo que tiene de bueno la poesía, que como descarga emocional es muy positiva, es muy buena, por eso se les da que trabajen poesía a los pacientes con problemas psicológicos, digamos, psiquiátricos. A mí me han llevado pacientes psiquiátricos, me han llevado sus poemas y todo lo demás, yo no los entendí. Por supuesto que son tan autorreferenciales, tan profundos de ellos, que son complicados para que alguien que no comprende la patología de él lo entienda, pero a ellos les hace mucho bien. Y eso es lo que tiene la poesía. La poesía es totalmente democrática, es para todo el mundo, cualquiera puede ser poeta, porque la poesía no tiene reglas. La poesía es el género literario más ácrata que hay, más anarquista que hay, más anárquico, porque no tiene reglas, podés escribir sin punto, sin coma, podés prescindir de la métrica, podés prescindir de la rima, hasta podés prescindir del receptor. O sea, vos como emisor del poema, te puede importar un pepino que el otro entienda o no entienda, porque el objetivo es descargar tensiones. O sea, vos hablás y expresás y emitís tu mensaje, pero no
no tener en cuenta el receptor. O sea que hasta de eso podés prescindir. Entonces, como es un medio muy anárquico, yo quise ser más estricto conmigo mismo. Entonces, en un cuento, por ejemplo, vos tenés que ceñirte a los personajes tienen que actuar de una forma, ser consecuentes con lo que han hecho, con lo que van a hacer, y ni hablar de lo que es un ensayo. En un ensayo vos escribís algo, opinás algo, y tenés que justificar por qué opinás así. Tenés que citar al autor, por ejemplo, en este caso, yo digo que Blanstein, por ejemplo, mintió en tal cosa, y tengo que demostrar por qué mintió, ¿entendés? Entonces, el ensayo es mucho más ceñido, más estricto que un poema. Entonces eso me gusta. Entonces yo he vuelto ahora a la poesía, pero con más convicción. Me siento más seguro de mí mismo. Yo escribí otras cosas, entonces yo sé que cuando escribo un poema ya no estoy hablando tonterías como un adolescente, sino que tengo mi base, mi trasfondo emocional, digamos, y sé lo que estoy diciendo, y entonces todos los poemas que escribo ahora le siento un gusto distinto. Ya no aborrezco de la poesía como lo hacía antes, porque soy más controlado, me he autoimpuesto cierta disciplina, y no vuelo tanto, y tengo más en cuenta sobre todo al receptor. O sea, yo creo que mis poemas pueden tener lectores y el lector puede entenderme, y no son tan autorreferenciales como lo eran antes. ¿Tenés algún poema para leernos? Sí. Voy a leer el que me marcó. Es decir, hay algo... Son autorreferenciales los poemas, pero este marca un antes y un después, digamos, ¿no? La verdad, yo te dije que empecé a escribir cosas que me gustaban a partir de los 45, 50 años. Bueno, tiene que ver con esto. Un día la vida me dio un pie pesado, 2 manos izquierdas y una lengua de trapo. Un día la sabia vida me mostró cuán múltiples y complicados pasos deben darse antes de usar el dentífrico, el cepillo de dientes, manejar el auto, marcar un número en el teléfono o invocar la llave en el candado. Un día, la mano hábil, divorciada del cerebro, y la otra, solidaria, haciendo coro, se negaron a escribir el apellido del hombre que horas antes era otro. Pues las cosas se revelan de este modo, repentino, inclemente e indoloro, cuando un día los negros heraldos de Vallejo llegan, te rozan la sien, te tocan el hombro. Repito el último. Pues las cosas se revelan de este modo, repentino, inclemente e indoloro, cuando un día los negros heraldos de Vallejo llegan, te rozan la sien, te tocan el hombro. Contanos acerca de este poema. Pensé que me mataste. Pensé que iba a quedar off the record. Bueno, tuve un problema de salud que me cambió, que me marcó un antes y un después. Entonces todo lo que tenía demorado, atrasado, postergado, tuvieron que ser prioridad número 1. Fue un problema de salud, no quiero abundar en detalle, pero de esos que te marcan y que te hacen ver a los negros heraldos de Vallejo, los heraldos negros de Vallejo, que te tocan el hombro y te dicen: señor, usted va caminando tranquilamente por la vida y recuerde que es mortal. Eso fue lo que ocurrió, y ese poema tiene que ver con eso. ¿Escribís mucha poesía? Escribo poesía, pero me sigue dando un poquito de pudor mostrarla, digamos, ¿no? Porque a veces es tan íntima, tan personal, pero cuando estoy conforme con el poema, soy muy autocrítico, digamos, ¿no? Y cuando estoy conforme,
lo publico, lo guardo, lo muestro. Yo creo que la poesía es muy importante. Para mí, yo te puedo escribir un cuento, por ejemplo, en 2 días, pero un poema tardo mucho más tiempo, tardo muchísimo más tiempo. Por ejemplo, yo tenía un poema que ahora lo voy a leer, que se llama Maestros sin descendencia, y estaba pensado desde mucho tiempo atrás, y recién le encontré el final cuando una colega, que era una bibliotecaria del colegio donde trabajaba, me dijo que yo tenía un pan interno, digamos, ¿no? Entonces me encantó. No sé todavía qué significa eso de tener un pan interno, pero calculo que debe ser algo bueno. Entonces me acordé del poema que tenía escrito y lo puse al final, como final. ¿Crees que te lo lea? Sí. Se llama Maestros sin descendencia. Los maestros sin hijos somos un peligro. Usurpamos paternidades de otros. Depositamos esperanzas en cuentas corrientes ajenas. Despertamos las sospechas de padres y colegas que piensan: ¿por qué acaricia la cabeza de mi niña? ¿Por qué abraza así al alumno? ¿Qué lúbricas y aviesas intenciones tal proximidad alberga? Entonces cometemos el peor pecado. Reprimimos el abrazo, no acompañamos ni confortamos, no nos comprometemos ni sonreímos. Y por miedo al que dirán, nos lastimamos también, pues sin provecho ni bien dejamos secar el pan que algunos llevamos dentro. Ahora pasemos al tema del ensayo y de los cuentos. Contanos bien el libro, cuándo lo hiciste, ¿no? Cómo surgió la idea de hacer el ensayo, porque era un autor querido por vos, pero sí, muy querido, muy querido. Pero no siempre, bueno, uno se pone a escribir un ensayo, ¿no?, sobre un autor. Sí, sí. ¿Qué fue lo que motivó que lo hicieras? Bien, yo siempre quise a Blainstein, porque él tiene... Yo admiro mucho el humor, el sentido del humor. Y lo que me encantó de Blainstein es que yo sé que él sufrió mucho. Fue un tipo muy conflictuado porque quedó huérfano a los 10 años y a los 15 le mataron al hermano que más quería, se llamaba Enrique. Se divorció, la mujer se casó con otro hombre, fue el primer divorcio que hubo en Villa Clara, el pueblito donde se había casado, fue como un escándalo. Y la hija también se le fue a Israel, Débora, la única hija que tuvo. O sea, un tipo muy sufrido, un tipo que vivió toda su vida haciendo terapia, le dedicó sus... Salvado por Melancolía, por ejemplo, se lo dedicó al terapeuta y puso un epígrafe que dice: doctor, no me saque mi locura, que es lo único que tengo. O sea, un hombre que sufrió tanto pudo mantener el sentido del humor, y a mí me ocurre lo mismo. Yo puedo estar muy dolido internamente y me sale el chiste, o sea, porque lo aprendí de él. En el momento de mucha angustia, de mucho dolor, me sale el chiste. Hay una foto, tengo una foto donde estoy me estaban por operar, por hacer un drenaje, digamos. Entonces estoy con todo un vestido desnudo abajo, con el vestido plástico, y me estoy haciendo el payaso, haciendo un paso de ballet, con el gorrito así, sacando la lengua. Un poco para que ella no tuviera tanto miedo, ¿no? Y otro porque me parecía tan ridículo tan ridícula la situación. Y cuando entré a la sala de operaciones estaban todos parecían astronautas, todos así tapaditos por cuestiones de asepsia, ¿no? Y yo dije: Houston, we have a problem, tenemos un problema. Parecían todos astronautas, ¿no? Y me sale el chiste en los momentos más pavos, digamos, ¿no? Entonces él proponía a Blainstein la salvación a través del amor, la salvación a través del humor
y la salvación a través de la literatura. Y estos tres tipos de salvación, porque según él el hombre nacía con un pecado original, que era la mediocridad. Entonces uno se salva de la mediocridad a través de estas tres cosas, yo creo, ¿no? Y comparto con él. Hay que tener buen sentido del humor para enfrentar los malos tragos de la vida, enamorarse, estar viviendo en amor constante. Tengo 27 años de casado con Silvia y todavía caminamos tomados de la mano por la calle, por ejemplo. A pesar de algunos tropiezos, pero en fin. Y la literatura a mí me ha salvado porque no solamente a través de lo que he escrito, sino a través de lo que leo. Soy un lector omnívoro y te puedo leer de todo. Entonces la literatura me ha salvado porque me ha permitido dar clases también como profesor de lengua, o sea, me ha permitido ganarme la vida. En fin, yo creo que esas tres cosas me motivaron a hablar de Bleinstein y mostrarle a la gente todo lo grande que fue él. Entonces este problemita ahí de los heraldos negros me motivó, dije, bueno, lo tengo que escribir ya, que se dio justo en el mismo tiempo, cronológicamente, con la publicación de Gito Minore de Sucedió la lluvia, que era el primer libro de él, el libro de poemas. Por eso yo digo que él fue poeta antes que nada. Isidoro Bleinstein fue, antes de convertirse en un cuentista de lujo y pasar al frente con Dublín al sur y Cerrado por melancolía, y A mí nunca me dejaban hablar, y Victorcito, el hombre oblicuo, y todos los otros cuentos que él tiene. Él fue poeta, y muchos cuentos de él, por ejemplo, el gran poeta, terminan con un toque de poesía. Muchos poemas terminan con un toque poético. Él sigue siendo poeta al ser narrador, ¿comprendés? O sea, la poesía no está desligada de los otros géneros literarios. Por ejemplo, Paul Auster, que es un gran narrador, novelista, norteamericano actual, tiene un libro de poemas. Juan Gelman, por ejemplo, que es gran poeta, para mí el mejor poeta de los últimos tiempos fue él, y él escribió enormes textos periodísticos de narrativa, de ensayo. Lo mismo ocurre con Juan Sasturain. Borges mismo escribió el poema de los dones, escribió el poema conjetural y también escribió ficciones, ¿entendés? O sea, esto de los géneros va más o menos, ¿no? Y sí, discúlpame que te interrumpa. Por ejemplo, Abelardo Castillo, cuando lo fui a entrevistar, él dice, bueno, todo el mundo me conoce más por los cuentos y las novelas, pero escribo desde que soy chico poesía. Sí. Lo que pasa es que todavía no me animé a publicar el libro de poesía. Lo mismo dijo Bleinstein. Eran muy amigos los dos. Es más, Abelardo Castillo fue el maestro de Bleinstein, porque Bleinstein no terminó la secundaria. Entonces, ¿cómo lo conoció a Abelardo Castillo? A través de un concurso que hicieron en el Escarabajo de Oro. Habían hecho un concurso literario y había 4 miembros del jurado y cada uno tenía un cuento que le gustaba. Uno era Victorcito, el hombre oblicuo, el otro era Tío Facundo. Es decir, eran 3 o 4 cuentos. Y cada uno quería que su cuento elegido ganara. Entonces dice, bueno, vamos a ponernos de acuerdo porque esto va para largo, nadie quiere ceder. Y bueno, dice, vamos a elegir Tío Facundo. Eligieron Tío Facundo, ganador Isidoro Bleinstein. Dice, bueno, che, vamos a ver quiénes escribieron los otros cuentos. Abre los sobres y todos los cuentos habían sido de Isidoro Bleinstein. Todos los cuentos. Así se conocen, y empieza a integrar las peñas del Café Tortoni. Estas peñas del Café Tortoni eran geniales porque iba toda la gente del Escarabajo de Oro, Vicente Batista, Castillo, Bleinstein, Jorge Mario de Lelis, ¿no? Que era otro poeta
enorme y gran bebedor, igual que Castillo. Castillo escribió El que tiene sed, que narra donde narra su historia como dipsómano. Precisamente la palabra dipsómanos en griego quiere decir el que tiene sed, que para mí es la mejor novela escrita en el país sobre el alcoholismo, esta de Abelardo Castillo. Y bueno, fue discípulo de él y tomó toda la poética de Abelardo Castillo, la tomó él. Los cuentos están hechos al estilo Castillo, pero con mucho más humor. Esa es la diferencia que hay entre Blainten y Castillo. Castillo no tiene tanto humor como Blainten. Blainten se toma toda la chacota y es bueno eso, es bueno cortar así lo dramático, lo melodramático con un poco de humor, en sentido cósmico y cómico, digamos, ¿no? Y con respecto a tu libro, ¿nos podés leer un pequeño fragmento? ¿De Blainten? Sí. Empiezo, te leo al principio. Yo empecé a escribir este libro como admirador de Isidoro Blainten y lamentablemente me terminé convirtiendo en traidor de Isidoro Blainten. ¿Por qué? Porque tuve que decir que muchas cosas que él afirmaba eran mentiras, muchas cosas, sobre todo lo que tenía que ver con el padre, con el origen del padre, que él dijo que el padre había fundado la empresa de construcciones de Blainten Hermanos, y nada que ver, porque el papá, cuando la empresa se fundó en 1926, él estaba instalado en Entre Ríos desde 1915, entonces es imposible que un campesino, un colono judío instalado en General Campo, pudiera fundar a 800 kilómetros de distancia una empresa de construcción. O sea, eso es mentira. También dijo que el padre tenía palco propio en el Colón. Yo revisé todos los programas, no por malos, sino para confirmar la especie, no la pude confirmar. Entonces eso es mentira también. Es mentira que el padre era un gran terrateniente en Entre Ríos, que tenía estancia. Y no, era un simple colono judío que le tocó la mitad del lote que tenía todo colono cuando murió el papá, y debió repartirse ese lote entre él y el hermano, o sea que le quedó la mitad de un lote de los colonos judíos, o sea que no era un gran terrateniente tampoco. Estas cosas y estas pavadas, que no sé por qué él decir, bueno, sospecho por qué fueron. Bueno, entonces como entrada, introducción al libro, yo puse este texto de Boris Pilnier. Dice: la zorra es el dios de la astucia y de la traición. Si el espíritu de la zorra penetra en un hombre, la raza de ese hombre está maldita. La zorra es el dios de los escritores. O sea, de los astutos y los traidores, digamos, ¿no? Los traiciones a Blainten. Isidoro Blainten fue uno de los mejores escritores entrerrianos. Escribió 12 libros y 3 recopilaciones de relatos propios que publicó y reeditó en las mejores editoriales del país y de Europa: Sudamericana, MC, del CID, Galerna, el Centro Editor, Gallimard, Seix Barral. Sus textos figuran en tantas antologías que sería tedioso enumerar y han sido traducidos al alemán, inglés, francés, portugués, croata, italiano y al griego. Sus notas periodísticas y textos narrativos fueron leídos en La Nación, Clarín, el extinto diario Democracia, la revista Sur, el Escarabajo de Oro, el Ornitorrinco, Status, el Cuento, Crisis. Puro cuento. Fue uno de los más premiados autores del país. Recibió 2 veces el Cones de Platino, el Esteban Echeverría, el reconocimiento a la trayectoria del Fondo Nacional de las Artes, el primer y segundo premio municipal de narrativa y el primero de ensayo en la ciudad autónoma de Buenos Aires, el tercer premio nacional de narrativa. Fue miembro de número de la Academia Argentina de Letras y su equivalente en la Real Academia Española de Lengua. Sin embargo, a pesar de su relevancia como intelectual, no existe un estudio serio y exhaustivo ni de la obra ni del autor. Muchos datos que aparecen sobre él, tanto en la web como en artículos sueltos, son vagos e inexactos. Este trabajo intenta remediar todas estas cosas.
Y contale a los oyentes cómo pueden conseguir tus libros. Bueno, lo tiene la editorial de Entre Ríos. Se puede conseguir en la Feria del Libro cada vez que va a la editorial de Entre Ríos ahí, o en la Casa de Entre Ríos, se puede conseguir. Y estos son míos, ediciones de autor. Esta es mi novelita negra y este libro de relatos. ¿Y estos libros cómo los puede conseguir la gente? Y vos tenés página, sí, web, contanos. Se comunican conmigo por el Facebook o a través del mail. No soy un vendedor de libros. Y contanos de tus otros libros. Bueno, como decía Antonio Machado, nunca perseguí la gloria de dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo no soy un vendedor de libros, no me interesa lo económico, digamos así, pero bueno, si alguno quiere conocerme, estos son mis libros. Esta es una novela negra ambientada en Gualeguaychú, y estos son textos, la mayoría relatos, una selección de los muchos textos que escribí y que resistieron la selección, digamos, la autocrítica. Y este es el ensayo que ganó el premio Fremocho, que este es mi orgullo. Y si quieren conseguirlo, se comunican conmigo en Pepe Lechucero, todo juntito, Pepe Lechucero con minúscula, @gmail.com, y ahí se comunican conmigo. También están en Claraveter algunos poemas, como del segundo Festival de Poesía de Boedo. Sí. Y la antología Poesía bajo la autopista 4, donde tengo cinco poemas. Háblanos de tu novela, cómo se llama y del tema de... Bueno, también tiene mi novela, se llama así, El cuello de mamá y la navaja. Es la historia de un chico que es abandonado por la mamá. El chico está basado en un cuento que aparece acá, un cuento que se llama Flores de Verano, y me ocurrió algo tremendo con este cuento, porque quedé tan impactado con lo que yo había escrito. Es la historia de un chiquito que ve cuando la mamá mata al papá, y después lo más terrible es que el chiquito se cree que la mamá se va a quedar con él, y la mamá lo abandona y lo deja en un banco de la terminal, le da unos billetes y le dice: anda con tu abuela, que ella te va a tratar, cuando yo me instale en Buenos Aires, consiga trabajo, voy a volver a buscarte, y estaremos juntos de nuevo. Pero la mamá lo traiciona, nunca lo va a buscar, como dijo Macri, pasan cosas en el medio. y bueno, se produce la traición. Parece que eso de que pasan cosas es una frase de los traidores. Entonces el chiquito, que también le van a pasar cosas a él, junta tanto odio por la madre, tanto odio, termina en la cárcel, y uno de los presidiarios, en prueba de gratitud por algo que él hace, le regala una navaja, y él guarda la navaja porque él sabe que con esa navaja le va a cortar el cuello a la mamá. Entonces esa es la historia de esta novela tremenda. Y bueno, creo que es entretenida, creo que se lee bien, creo que no busca demasiado, habla de libros, porque el personaje dentro de la cárcel arma la biblioteca del penal, entonces habla de libros y habla de películas, y ahí me muevo yo en mi mundo, porque yo nunca estuve preso, pero di clases en la unidad penal número 2 de Gualeguaychú, entonces sé cómo es el ambiente, lo conozco bien, y se pueden llevar una impresión algo dura de lo que ocurre dentro de un penal. Pero bueno, es una historia, es novela negra, tiene como personaje a un amoral, a un asesino, y uno quiere que a ese asesino las cosas le vayan bien,
por eso es novela negra, está alejado del policial blanco, digamos, donde no hay sangre, donde todo es cuestión de investigación, de uso de lógica y todo eso, y acá pasan cosas que no son tan lógicas, digamos, ¿no? ¿Vos sentís que llegaste a tu voz? Muy bien, me encanta eso, muy bien. Porque sí, eso es lo que ocurre con todo escritor. Todo escritor, por eso es que no me gustaban los poemas que había escrito antes, no reflejaban mi voz, mi personalidad. Y como ya a los 45, 50 tenía mi personalidad bien formada, yo creo que ahí sí la encontré. Y siempre que yo hablo desde la voz del profe Pereira, y me siento seguro, porque me siento respaldado por todo lo que he leído y he vivido, digamos, ¿no? Entonces yo me paro a hablarle a la gente, a los alumnos, desde un lugar sólido. Yo soy yo, tengo mi personalidad formada, y ahí está el tema. Cuando uno habla con su voz, está hablando desde su personalidad. Entonces hay muchos escritores jóvenes que todavía no se han encontrado a sí mismos y quieren transmitir cosas y no pueden, porque no se han golpeado, porque no han sufrido, porque tienen la intención de escribir, pero escriben cosas que a los demás no les llama la atención. No tienen experiencia de vida que fundamente lo que dicen, digamos, ¿no? En cambio, no, yo he trabajado en un montón de cosas, he perdido, he ganado, me he golpeado, y yo me paro delante de mis lectores y les digo, no, tengo cosas para contar. Y muchos jóvenes que quieren escribir poesía y hablar de cosas profundas, no se han golpeado lo suficiente, no han encontrado su voz. Yo creo que sí, que he encontrado mi voz. Y si no la encontré a los 50 años, ya estamos en el horno. ¿Y cómo ves la literatura en Entre Ríos? La literatura en Entre Ríos es espectacular. Hay cada viernes por mes en Gualeguaychú un ciclo que se llama Café con Seres, que lo dirige un amigo mío, querido amigo, se llama Luis Luján, y él invita a chicos jóvenes, ¿no? Chicos, para que lean sus poemas. Y también ahí aparezco yo y aparece gente más grande, y la movida que hay, las ganas de escribir que hay, es impresionante, siempre hay. Ahí nos juntamos, por ejemplo, Gualeguaychú tiene 7 escritores que ganaron el premio Saimocho, y todos nos llevamos bien, compartimos cosas, o sea que no estamos como enemigos, sino que nos unimos y apoyamos las manifestaciones culturales. Tengo una ex alumna, por ejemplo, que escribe obras de teatro, que se llama Florencia Jara, que es actriz y escritora. Tengo una amiga que se llama Cristina Zapata también, que es autora y actriz y es profesora de lengua. Hay mucha movida, tenemos a un gran escritor que se llama Héctor Luis Castillo, que ganó el premio Saimocho de novela, y escribió también ensayos y cuentos y publica también una vez por mes un suplemento literario en el diario local. Y Luisito Luján, ni hablar, narrador, poeta. Hay muy buena movida cultural en Gualeguaychú, y la municipalidad, esta gestión de ahora, apoya mucho a los escritores. Por ejemplo, el ciclo de Café con Seres transcurre en un espacio municipal solventado por la municipalidad, bancado por la municipalidad, que pone todo el equipo, la Casa de la Cultura y todo eso, en apoyo a la cultura. Y el Teatro Gualeguaychú, ni hablar, tiene las puertas abiertas para cualquier escritor, cualquier cosa cultural que se quiera hacer ahí, digamos, ¿no? Iniciativa cultural. Es muy lindo lo que ocurre en Gualeguaychú en este momento. La cultura está al rojo vivo, vive, y yo le auspicio un futuro tremendo con los chicos que están ahora y que el día de mañana van a ser grandes. ¿Tenés algún nuevo proyecto? Sí, siempre. Tengo 2 libros de relatos, uno se llama
de adúltero y enamorado. Estoy trabajando mucho en eso y ya está casi ahí en etapa de corrección. Tengo otro libro de cuentos que se llama Auge y decadencia de la autulina pálida. Auge y decadencia de la autulina pálida, que habla sobre el problema de las adicciones, sobre todo la ludopatía, y una novela que se llama Viejo con perros, que si Dios quiere será mi obra, mi mejor obra. O sea que lo mejor está por venir. Te agradecemos mucho por esta entrevista. Gracias, Claudia.